¿Qué tal? Qué gusto saludarlo este domingo en las noticias GDL El Debate. Hoy tocaremos un tema que es muy importante, el tema de los pacientes trasplantados. Y es que el viernes pasado fue el Día Mundial de estos pacientes trasplantados. Pero ¿cómo está Jalisco? ¿Cuál es la numeralia? ¿Cuál es la calidad de vida de un paciente trasplantado? Bueno, pues hoy están con nosotros los expertos este domingo para platicarnos de ello. Quisiera presentarles a nuestros panelistas. Está la doctora Montserrat Arreola, quien es cirujano y jefe de trasplantes de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Pediatría del Seguro Social. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Por acompañarnos este domingo. Y está también con nosotros el doctor Francisco Javier Robles Dávila, coordinador de registro del Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos, el CETRAJAL. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muy contento de poder estar aquí con ustedes. Gracias, que tenemos muchas preguntas y de seguro usted en casita también tiene un trasplantado o tiene algunas preguntas o dudas respecto a los trasplantes que hay aquí en nuestro estado. Y está con nosotros el doctor Marco Antonio Covarrubias Velasco, cirujano, jefe de la Unidad de Trasplantes del Hospital Civil de Guadalajara. Doctor Marco, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y por supuesto teníamos que invitar a un trasplantado que hoy nos viene a platicar su experiencia, lo que ha vivido, los medicamentos, los tratamientos, y es una nueva vida, una oportunidad de vida. Está con nosotros Gerardo Suriel Castañeda Vélez, paciente trasplantado de hígado. Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Rocío. ¿Y tú? Bien, y muchas gracias por la confianza de venir y platicarnos, pues, cómo ha sido tu vida una vez que se te dio ya este trasplante de hígado. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues vamos a empezar con esta numeralia primero. ¿Cómo se encuentra Jalisco a nivel nacional en cuanto a los casos de trasplantes de órganos y tejidos? Doctor Marco, denos por favor todo el panorama. Sí, mira, buenos días a todos. Es muy importante tomar en cuenta que esto no es producto sino de muchos años de esfuerzos institucionales y de gente comprometida con ello. Jalisco ha estado, y como el doctor nos va a confirmar más adelante, siempre en los primeros lugares ya de realización de trasplantes, así como en una parte muy activa en la generación de órganos para trasplante. En la generación de órganos debemos de tomar en cuenta que existen dos fuentes de órganos para trasplantar: los donantes que han perdido la vida y los donantes vivos, que son ahora sí que el factor limitante para realizar los trasplantes. Debemos de tomar en cuenta, y es parte de lo que se celebró anteayer como Día del Trasplantado, que básicamente se enfoca en tres cosas. Es una fecha establecida a nivel mundial para sensibilizar a la gente, a todo el mundo, acerca de tres cosas: lo que es la prevención de las situaciones que nos llevan a desarrollar enfermedades que pueden requerir un trasplante, en la concientización sobre la necesidad del trasplante en algunas circunstancias, y lo más importante, la concientización sobre la donación de órganos. El trasplante de órganos es el único procedimiento en la medicina que depende de la solidaridad de la sociedad y de los individuos para poderse realizar, a diferencia de cualquier otro procedimiento ortopédico o demás, que básicamente es cuestión de tecnología, de infraestructura humana y material. El trasplante depende de la solidaridad y que se involucre completamente toda la gente, entendiendo la necesidad y la importancia de donar los órganos, que por mucha tecnología que pueda tener un lugar, personal capacitado, el insumo necesario es un órgano a trasplantar, y hasta el día de hoy sigue dependiendo tanto de una persona que falleció o de un donante vivo, sigue dependiendo de esta solidaridad, de este gesto, claro, de amor de la gente. Entonces, ¿es a través del trasplante de un paciente vivo? Sí, hay ciertos órganos que pueden trasplantarse en vida. El más comúnmente realizado, el trasplante renal, que de hecho en Latinoamérica cerca del 75% de los trasplantes realizados son procedentes de un donante vivo. Claro. Quienes no tienen el acceso a un donante vivo, o cuando los sistemas de salud son insuficientes, o como la mayoría del mundo son, incluso los países que tienen la tasa más alta de donación en el mundo siguen dependiendo en pequeña proporción de donantes vivos, es cuando también la donación cadavérica, y que es a lo que se busca también, ¿no? Incrementarla en aquellos lugares donde todavía se sigue desarrollando esta opción como generadora de órganos. Bien, pues muy importante. Quiere decir entonces, doctor Francisco, que tenemos una legislación que avala todos estos trasplantes y que seguimos siendo a la cabeza a nivel nacional en cuanto a estos trasplantes de órganos.
Sí, así es. Realmente aquí en Jalisco pues contamos con una legislación completa que establece cómo realizar la práctica en materia de trasplantes y también en materia de donaciones, y ahí justamente pues menciona la donación en vida, la donación cadavérica, como bien menciona el doctor Marco, y cómo los pacientes pueden convertirse en donantes, ¿no?, al final de su vida o en vida. En cuanto a la necesidad de donantes, pues realmente Jalisco necesita una gran cantidad de donantes, porque a nivel nacional, la lista nacional, tenemos un total de más de 19.300 pacientes. A nivel nacional, en lista. Exactamente, en lista de espera para recibir algún órgano o un tejido. En cuanto a Jalisco, tenemos un total de 6.560 pacientes registrados en esta lista de espera. Entonces, si nosotros hacemos la comparativa, casi un tercio de la lista nacional está aquí en Jalisco. Y esto pues se debe a una gran cantidad de factores. El primero de ellos es la cantidad y calidad que tiene Jalisco en cuanto a infraestructura y en cuanto a personal médico capacitado. Contamos con equipo humano, equipo técnico, equipo médico para realizar estos trasplantes con un gran éxito. Exactamente. Debido a eso, pues es que muchos estados colindantes vienen aquí a Jalisco a apoyarse, como lo es Colima, Nayarit, Michoacán, y que esos pacientes vienen aquí y pueden ser trasplantados. Pero aquí en Jalisco realmente contamos con grandes equipos quirúrgicos, como bien muy buenos cirujanos, como el doctor Marco, la doctora Montserrat, que gracias a ellos pues es que se puede llevar a cabo esta donación y estos trasplantes de órganos. Que en el caso, por ejemplo, doctora Montserrat, del Seguro Social también ha sido pionero en este tipo de trasplantes. Recordamos hace muchos años un trasplante de corazón y ahora de una menor. Sí, bueno, estamos muy felices porque definitivamente el Instituto Mexicano del Seguro Social ha dado muchas oportunidades de crecimiento para poder incrementar todos estos programas, ¿no? Aquí en Jalisco específicamente acabamos de realizar el primer trasplante cardíaco pediátrico. Estamos muy felices y como usted lo comenta y como lo ha comentado también el doctor Marco y el doctor de Cetrajal, comentaban que efectivamente en Jalisco tenemos una gran infraestructura, tenemos efectivamente muchísimos pacientes cerca de la tercera parte de la lista de espera, y mencionarles que dependemos. Me estoy trabando horrible. No te preocupes, adelante, no te preocupes, doctora. Tú eres la que sabes de este tema. Yo sí te quisiera comentar que si somos pioneros, entonces, ¿qué nos haría falta? Una cultura de la donación para que sea todavía mayor. Porque dices, bueno, yo me tengo que morir entonces para poderle dar. No, pero en vida puedes tú dar. Y ya nos dirán ustedes qué tipo de órgano, ¿no? Definitivamente el 50% del éxito de un trasplante proviene de un donante. De un donante. Ajá. Y los principales donadores en este caso serían la familia, ¿no? La familia, la donación altruista o aquella familia que decide donar en vida porque algún familiar o algún amigo pues tiene alguna enfermedad y entonces deciden donar en vida, como bien se ha comentado. Una parte de un segmento hepático, por ejemplo, se puede donar en vida, se puede donar la mitad de, bueno, la mitad de la unidad de renal, tenemos dos unidades, se puede donar cualquiera de los riñones y podemos realizar un trasplante renal, ¿no? También se puede donar un segmento intestinal. Donar, para enumerar, se puede donar un riñón. Un riñón, se puede donar un segmento hígado hepático, se puede donar un segmento intestinal también, para poder hacer un trasplante intestinal, por ejemplo, en vida. Córneas, ¿no? Porque córneas no. A menos de que sea una persona. Es en cadáver, así es. Médula ósea también se puede donar en vida, también se puede donar en cadáver. Se pueden donar tejidos. Eso ya es cuando es un cadáver, se puede donar. Y aquí, de verdad, que agradecer a las familias. Por eso ustedes hacen todo un protocolo. Cuando todo el equipo médico, bueno, aplaude a esta familia por decir sí a la vida y de verdad que decimos, por ejemplo, de una persona que acaba de fallecer, ¿cuántas otras se benefician? Hay quien decimos 70, 80, pero son más de 80, ¿verdad? Sí, varía, lo que pasa es el número más largo, más grande, depende del tejido musculoesquelético y es variable. Por ejemplo, depende hasta de características físicas del donante, qué tanto producto o qué tanto insumo óseo se produjo. Qué tanta piel, qué tanto sí, y por hueso. eso hay personas que requieren más tejidos óseos para los procedimientos donde se utiliza, procedimientos de cirugías de columna, maxilofacial. Claro.
personas que ocupan poquito y hay quienes requieren más tejido. Es por eso la variabilidad. Hay quien dice que es entre 60, 80 o hasta 100 que se benefician de una persona que dona su tejido musculoesquelético. No hay un número exacto y la situación es que el número exacto de cuántos se beneficiaron lo vas a saber hasta muchos años después que se agotó ese tejido. Sí, porque ustedes lo que sí ya nos dirán, queremos escuchar aquí a Gerardo. Gerardo es un joven trasplantado de hígado, Gerardo. Sí, de hígado. Platícanos, ¿cómo tú estuviste en lista de espera, Gerardo? ¿Quién fue tu donante? Ok, mi caso viene de una donación multiorgánica de órganos, fue hepático. Ya no se pudo realizar, o sea, mi hígado está totalmente contaminado de un hepatocarcinoma y mi hígado no fue solamente un porcentaje del hígado, o sea, fue el hígado completo. Porque ya estaba todo tu hígado dañado, ¿verdad? Sí, fue cadavérico, ajá. Bien. ¿Y cuándo fue? Fue el 2 de marzo del 2022, ya tengo un poco más de 3 años del trasplante. ¿Y esperaste también, o sea, cuándo empezó, porque se empiezan a deteriorar, ya ustedes nos completarán, doctores, cuando no te falta este órgano, o sea, cuando te falta, porque es totalmente, ¿no?, el órgano que... Sí, como me pasó a mí fue de una manera muy fortuita, porque fue canalizado a partir de otra situación médica. Entonces me explicaron que muy probablemente mi situación fue genética. Creo que desde pequeño lo pude haber tenido, mi cuerpo se adaptó a él y él a mi cuerpo. Entonces los síntomas yo nunca los noté porque eran cosas que estaban presentes, pero yo creí que era algo normal. La piel un poco amarillenta, seca y pues... Perdón, me pasó trabé. todo ese proceso, ¿verdad? Sí. Pero te vemos ahora con esta oportunidad que dijiste, ya nos platicarás, me están pidiendo un corte, regreso contigo, cuando dices, ¿sabes qué? Si ya hay un donador multiorgánico para donarte hígado, dijiste, una oportunidad de vida. Sí. Y cómo te tienes que cuidar, ¿verdad? Ahora. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos. Estamos hablando sobre pacientes trasplantados y eso, bueno, pues para comentarle a usted cuál ha sido, pues todos los avances también en medicina para llevar a cabo estos trasplantes con éxito. Regresamos. Pacientes trasplantados y con lo que nos comentan este domingo los expertos de lo que son las donaciones multiorgánicas o donación multitejido, vemos que Jalisco es privilegiado, pero los tipos de donantes, así que la doctora Montserrat nos puede completar este tema. Bueno, definitivamente, como lo han comentado, tenemos una legislación bastante establecida con respecto a cuántos tipos de donantes debemos de considerar aquí en México, y hay una parte que aún nos hace falta por avanzar, que es el donante que llega primero a ser un paciente que llega a ser una primera parada cardíaca y ya no llega a ser una muerte encefálica. Entonces, muchos de estos pacientes se ven en áreas de hospitalización, en urgencias, en terapia intensiva, o aquellos pacientes que llegan a tener una enfermedad terminal neurológica que no tienen ningún proceso hematoinfeccioso y que en algún momento llegan a tener este tipo de situaciones de llegar primero a la parada sin llegar a la muerte encefálica. Entonces, nos hace falta mucho para avanzar en lo que viene siendo el donante en asistolia, que es precisamente este rango de paciente. ¿Y por qué, doctora, no se ha avanzado? ¿Por la situación de la familia? Porque legalmente todavía en México no está bien estipulado lo que es la limitación de medidas terapéuticas a un paciente que está con soporte médico para el soporte de vida. Sería también aquí importante socializar este tema. Legislarlo. Y legislarlo. ¿verdad? Pues ahí el Congreso, ¿verdad? Y también preparar a los equipos, porque lo que viene siendo la asistolia es un programa que requiere de otra especialización, de otros insumos, de otra expertise, tanto quirúrgica como también en el avance de esta técnica específicamente.
y preparar al equipo hospitalario, ¿no? Porque la donación en asistolia o en parada cardíaca no se entiende sin una estructura en cuanto a la coordinación de donación. Es una fortaleza muy importante que todos los hospitales cuenten con coordinadores de donación para poder agilizar todos los procesos y detectar a aquellos pacientes que potencialmente van a llegar primero a una parada y no a una muerte encefálica. Y creo que nos hace falta mucho para avanzar. Podría ser ese un reto, ¿no? Claro. Dentro de lo que son los trasplantes. Ahorita estamos en un punto en México en donde la mayor cantidad de donantes que tenemos los tenemos por accidentes. Es algo que es real, vemos comúnmente... No relacionado vivo o no muerte cerebral. Aquel donante, aquel paciente, perdón, que llega por un accidente automovilístico, sí, y que por las características de su trauma, de su lesión, llegan a tener una muerte encefálica. Entonces, ahorita en México, el gran porcentaje de donantes que tenemos son precisamente de una muerte encefálica secundaria a un accidente automovilístico o un accidente en general, ¿no? No estamos no nos podemos comparar, por ejemplo, con el tipo de donante que tiene ahorita Europa, España, que son los que enmarcan la tendencia a nivel mundial de la donación. Ellos ahorita, la mayor cantidad de donantes que tienen en este momento son por asistolia, porque ya pasaron toda la curva de aquellos momentos en donde el accidente era la primera causa de muerte encefálica, ¿no? Han hecho muchísima legislación con respecto a la protección para evitar los accidentes. El donante en accidente ha bajado y entonces ahorita lo que ellos han potencializado mucho es el donante en asistolia. Y ahorita en México tenemos la gran cantidad de donantes, los tenemos secundarios, aquellos pacientes que hacen muerte encefálica secundario a un accidente. Pero sí que es necesario porque específicamente en el hospital donde yo hago mi práctica, que es el Hospital de Pediatría, hemos detectado que muchos niños llegan a tener una parada cardíaca y no llegan a la muerte encefálica. Y la familia se ha acercado a solicitar la donación, pero no los alcanzamos ya. No los alcanzamos porque en ese momento no llegamos a detectarlos. Ese protocolo que ya nos platicará y completará el doctor Francisco. Sí, así es, exactamente. Como bien dice la doctora Montserrat, pues tenemos que avanzar cada vez más a las técnicas que se están haciendo a nivel mundial. Aquí en Jalisco y en México se utilizan esos dos tipos de donaciones, que es la donación por parada cardíaca, en la que únicamente podemos hacer uso de tejidos. ¿Qué tejidos? El tejido corneal, las válvulas cardíacas, la piel y el tejido musculoesquelético, pero no podemos hacer uso de los órganos. El otro tipo de donación es la donación por muerte encefálica. En ese tipo de donación sí podemos realizar el uso de tejidos porque el paciente está conectado a un ventilador mecánico que le está dando el soporte de oxígeno para que los órganos no se deterioren. Pero si nosotros pudiéramos hacer uso de los órganos por parada cardíaca, la cantidad de pacientes que están en lista de espera disminuirían en gran cantidad y es como se está realizando a nivel mundial y es lo que pues tiene que cambiar. Entonces aquí el llamado al sector salud para que esto se pueda legislar y al Congreso para que pueda ser ya como parte de otra opción, ¿verdad? Una opción agregarlo y aumentar el pool de donantes disponibles. Claro. ¿Qué es lo que más solicitan en su lista de espera? Sí. ¿Qué órgano es el que más requieren? El principal está el riñón. Como les mencionaba, la lista de espera a nivel estatal está arriba de 6.500 pacientes. De estos, 5.900 están en espera de riñón. O sea, es una gran cantidad de personas que requieren un riñón. Así es. En segundo lugar está el tejido corneal y en tercer lugar el hígado. Pero los principales pacientes que están esperando es un riñón. ¿Y cuántos, doctor, tienen, no sé, años? Y ahí ustedes van contrarreloj, ¿verdad? Se va contrarreloj porque pues el órgano se va deteriorando, va a haber un momento en que ya es muy difícil, ¿no? Sí, exactamente. Pues se tiene que, cuando un paciente empieza con la enfermedad renal crónica, en cualquiera de sus etapas que se detecte, pues no es como que lo podemos detener al 100%, siempre va a empezar a deteriorarse cada vez más y va a seguir avanzando de etapa en etapa en etapa hasta poder requerir un trasplante o necesitar un trasplante como su última alternativa. Bien, perdón, sí, y como bien lo comenta el doctor, cuando esta enfermedad renal va avanzando, es cierto que tenemos un sistema dialítico que le puede llegar al paciente a terminar, a lograr este término del protocolo y poder estar en la lista de espera, pero conforme la enfermedad va avanzando, va afectando a otros órganos. Entonces empieza a tener hipertensión, empieza a tener falla cardíaca, empieza a tener retinopatía, entonces empieza a perder la funcionalidad del resto de los órganos y es ahí en donde podemos llegar a perder al paciente. Entonces, sí es importante que el paciente cuando llegue a la lista de espera podamos en lo posible priorizar el protocolo para poderle realizar el trasplante y desgraciadamente también es cierto que la donación
ahí es en donde regresamos al punto de la donación. Es muy importante. El aumentar el pool de donantes también nos da la oportunidad de tener oportunidades de ofrecer más trasplantes a los pacientes. Y por eso la importancia de este programa y de aquí de Canal 4, de darle a usted información de esta cultura de la donación, que se incremente y que esto lo tenemos que hacer todos, también los señores diputados en el Congreso, dentro de las políticas públicas por parte de autoridades del Estado, de esa nueva opción que puede ser ya una esperanza de vida. Y bueno, pues aquí regresamos con Gerardo para que nos diga, Gerardo, el momento que dijeron, hay un hígado. Ay, definitivamente sí fue el día. ¿Cuánto duraste con la enfermedad hasta antes de tu trasplante? Fue fortuito, fueron entre 6 y 8 meses. En ese lapso de tiempo estuve en unos procedimientos clínicos que se llaman... no te preocupes si no sabes no recuerdo el nombre. Pero es que a ti no era darte un pedacito, ¿no? Quimioembolizaciones. Que dices, a ti es el hígado completo. Sí, es el hígado completo. Era para reducir el tumor y mantenerlo como encapsulado, a aprovechar el tiempo para el momento en el que se diera el trasplante. Y Gerardo, ¿cómo ha sido tu nueva oportunidad de vida cuando ya tienes esta donación de un hígado? ¿Cómo te cuidas para evitar que se pueda dañar, no? Mira, afortunadamente también antes de esto yo tenía buenos hábitos, siempre fui una persona activa físicamente, casi no tomaba, nunca consumía algún tipo de sustancia, entonces eso ayuda mucho tanto en la misma enfermedad para que no sea más grave en el proceso, no colapsen algunos otros órganos o sistemas, y también en la recuperación. Entonces, también tengo la fortuna de vivir cerca de lo que es aquí en Guadalajara, en la parte de la Barranca de Huentitán. El ejercicio me ha ayudado mucho, la alimentación buena. ¿Cuánto tiempo tienes, me dices, ya con tu hígado? Desde el 2 de marzo del 2022 hasta ahora. O sea, ya son 3 años. Un poco más de 3 años. ¿Y cómo vas? Muy bien, justo hoy tuve una cita de chequeo médico. Las citas ya son muy cortas porque me dijeron, excelente todo. ¿Qué edad tienes, Gerardo? Acabo de cumplir 35 años. Bueno, te ves más joven, Gerardo. Gracias. Mucho más joven. Quiere decir que esa oportunidad de vida va completa, ¿no, doctor Marco? Sí. También decirle qué calidad de vida puede tener una persona con un trasplante, y aquí me gustaría que todos lo platicáramos. ¿Puede ser normal, como si fuera un paciente normal? Sí, básicamente un trasplante va a convertir una condición mortal, una enfermedad mortal, en una condición crónica que, claro, va a requerir cuidado y seguimiento médico, a lo mejor espaciado ya con el paso del tiempo, pero para vigilar la función del órgano, detectar alguna complicación en forma temprana, ajustar los medicamentos, pero la persona puede llevar una calidad de vida comparable a tomar solo un par de pastillas al día, en el mejor de los casos, y una calidad de vida normal. Pueden, como el caso de Gerardo, que me platicaba que va prácticamente diario a la Barranca, no sé cuántos kilómetros corre. Tenemos pacientes trasplantados de hígado, de riñón, que han participado en las Olimpiadas. Hay Olimpiadas para pacientes trasplantados, o pacientes que han corrido el maratón normal, sin categorías especiales, que se reincorporan, que vuelven a ser madres, que vuelven a ser padres, que regresan a trabajar, están en su casa. Hacen su vida normal, y quizás están más cuidados con un estilo de vida que cualquier persona. La mayoría generalmente valoran este renacimiento, esta segunda oportunidad, ¿no? Pues pacientes trasplantados, también hay retos y desafíos. Ahora es muy costoso realizar un trasplante. Nos da una idea de qué porcentaje tiene, o sea, sobrevive o lo rechaza. Eso también sería muy interesante que me lo comentaran. Nos vamos a un corte y regresamos con este programa especial sobre pacientes trasplantados. Muy importante para saber y tener nosotros esa cultura de la donación, lo importante que es para la institución, porque en el caso, por ejemplo, de Gerardo, que fue trasplantado, este paciente de hígado, pues ya le habían dicho que tenía un periodo de vida, si no tenía el trasplante, de 3 meses, Gerardo. Pues 3 a 5 meses. Qué impactante. ¿Y estabas en esa lista? Sí, estaba en la lista. Estabas en esa lista, aunque la mayoría sí son de riñón, que vamos a hablar en un momento más en este tercer bloque, cómo debemos de cuidarnos. Aunque si es multifactorial la situación de que un órgano nos falle, o es genético, o es por nuestro estilo de vida, ¿cómo podemos
mejorar nosotros o apoyar como individuos a esta calidad de vida para no llegar, porque sí es muy costoso para el sector salud. Doctora Monserrat, ¿va usted a agregar algo? Sí, en pediatría, yo te puedo hablar de mis pacientes pediátricos. Sí que hemos hecho un estudio a largo plazo de cuánto sobrevive el injerto paciente y tenemos al año una sobrevida del 98% aproximadamente y a 5 años del 95%. Hay un punto muy importante aquí que es cuando el niño crece y llega a la adolescencia. Desgraciadamente, o sea, los trasplantados que son tu área, doctora, ajá, que son jóvenes, que son ahí chicos, sí tienes que vigilarlos porque ellos... Muy de cerca, porque llega la adolescencia, llega el problema que es la falta de apego, que no se toman las pastillas, que consideran que todo va perfecto, entonces no va a pasar nada si no me tomo una pastilla, y llegan con una disfunción del injerto, con un rechazo. En algunas ocasiones ya un rechazo bastante establecido. Hemos llegado en la mayoría de las ocasiones a recuperar parte de la función del injerto, pero esta es una problemática que no solamente lo vivimos en mi hospital, ya es algo a nivel mundial, se reconoce que la falta de apego es una de las primeras causas de pérdida del injerto y desgraciadamente sí que tenemos que hacer mucha cultura de educación con el paciente trasplantado, o sea, para cuidarse. Con todo ese equipo que lo está atendiendo. Claro, seguimos insistiendo, psicólogos y demás, para que ellos puedan adaptarse a esa nueva vida, saber que efectivamente tienen una nueva oportunidad de vida, tú la has vivido, pero si no te tomas las pastillas... Bueno, aquí Gerardo valora totalmente porque, bueno, ya es... Llega un punto y dices, no es negociable, ¿verdad? No es negociable. Ahora, la paciente que ustedes trasplantaron de corazón pediátrica, ¿cuánto tiempo le queda de vida si no iba a tener ese corazón, verdad? En una cardiomiopatía dilatada, ese corazón estaba súper enorme, prácticamente no tenía muy buena contractilidad. Cuando se hizo la extracción del órgano nativo, la verdad es que las imágenes son impactantes porque era un globito que ya no tenía contractilidad y comentaba el grupo de cardiocirujanos que teníamos realmente ya muy poco tiempo para poderla trasplantar porque existía alto riesgo de que la niña falleciera en los pocos meses, ¿no? Tuvo una hospitalización previo al trasplante, como semana y media, de una agudización. La pudimos recuperar, conseguimos el órgano, tuvimos una donación altruista en Saltillo, la cual estamos muy agradecidos con la familia y gracias a eso tuvimos el primer trasplante. La niña ahorita está estupenda, está en una rehabilitación cardiopulmonar. Hacemos un poco la broma porque ella está haciendo pesas en el hospital y está haciendo ligas. Pues aquí también Gerardo va a la barranca, como que nos refuerza increíblemente bien. Y estamos realmente ya ajustando los últimos ajustes de la inmunosupresión para que ella pueda egresarse a casa. ¿Cuánto tiempo después de realizar un trasplante, doctor Marco, decís, ya la hizo, ya lo aceptó el organismo? Hay varias fases. Obviamente en la fase inmediata a la cirugía uno obtiene cierta información del aspecto del órgano, si funciona o no, para saber un pronóstico también a largo plazo, un poco, por lo menos a plazo inmediato. El momento de la cirugía, en los primeros días, cuando uno lo egresa de hospital, cada día bueno es un día bueno que va mejorando. Es el día a día. Pero algo como siempre, yo todavía hoy en la mañana le dije a un paciente trasplantado esta semana, ante esa misma pregunta, pueden rechazar hasta el último día de su vida si se descuidan. O sea, por eso tienes que cuidarlo todos los días. Hace rato con la doctora de que, bueno, 3 años después, pues me siento bien, se empiezan a ver un desapego en la disciplina de esos medicamentos, puede venir un rechazo inmunológico 10 años después de un trasplante, 15 años después. Claro por que eso hay que cuidarse, ¿verdad? Está reforzando ese punto del cuidado. Bien. Doctor Francisco, hay una lista unitaria, por decirlo, no sé cómo le llamamos, una lista única en Jalisco, o cada institución tiene su lista. Realmente es un registro estatal de donantes, un registro nacional, pero cada hospital que tiene licencia para realizar este tipo de procedimientos médicos maneja su propia lista. Y es una lista para, dependiendo del tipo sanguíneo, al tipo A, el tipo B, el tipo O, y cada hospital administra su propia lista o enlista a sus propios pacientes para ser trasplantados. Porque cuando surge una donación, la distribución de los órganos tiene que ser de donde salió la donación. Los pacientes que se benefician son los pacientes de esa misma institución. Claro. Si no se cuenta con un paciente en esa institución que sea compatible con este órgano o este tejido, se hace una distribución a nivel estatal para conseguir un paciente que sea apto para recibir este órgano o este tejido. En caso de que no sea así, la distribución ya se hace a nivel nacional. Bien, hay que apostarle a la medicina preventiva. Por eso les pregunto a ustedes, doctores, ¿qué nos recomiendan? Porque, bueno, sí, algunas son genéticas, que quizá fue el caso de Gerardo, pero ¿cómo cuidarnos? O sea, ¿cómo tener un estilo de vida que no lleguemos a deteriorar un órgano
¿verdad? Y desde este momento, imagínense el ahorro total al sector salud, pero también a la familia, porque uno dice, bueno, el trasplante es pero es toda la familia la que está en ese momento en espera, con todos los medicamentos, los tratamientos, está involucrada toda la familia, ¿verdad? Sí, y desde la infancia, es muy importante tener un chequeo inicial, examen general de orina, un ultrasonido renal, hepático, para saber cómo van creciendo esos riñones y ver inicialmente cómo está la función. Y a partir de ahí, conforme el niño va desarrollándose, ir constantemente a sus chequeos, uno anual, y bueno, ya después en la etapa adulta, creo que cuando se llega a detectar algo, lo detectas muy a tiempo si es que esto se hace en la infancia o si no ya cuando son adultos, cuando va a sus chequeos, ¿no? Creo que sí, como lo comentas, es muy importante la prevención en todas las enfermedades, claro, para poder detectarlos. Y nos preocupa mucho la cuestión renal aquí en el estado. Sí. Entonces, en esa cuestión renal hay que poner ese foquito rojo. Si nos está diciendo el doctor Francisco que la lista, la mayoría son de riñón. Sí, estamos hablando que si sumamos y jugamos un poco a las matemáticas, si hay 6,000 personas en lista de espera, cada año se trasplantan en Jalisco de 500. Los números no nos dan, ¿verdad? También sabiendo el porcentaje de gente que va a morir esperando. ¿Cuántos son trasplantados de distintos órganos? En el Estado, en todas las instituciones. Gerardo, perdón. Arriba de 500 pacientes se trasplantan año con año. El año pasado en Jalisco se trasplantaron 575 pacientes esperando un riñón. Y tienes 6,000 en espera, de los cuales va a haber un porcentaje que va a morir esperándolo. Las matemáticas no te van a alcanzar. No hay para todos, aún optimizando la donación, aún tomando en cuenta que la mayoría son de vivo. Aquí es donde recurrimos nuevamente a la prevención. La lucha contra obesidad, diabetes e hipertensión va de la mano de la prevención de enfermedad renal. Claro que siempre va a haber un porcentaje de enfermedades que van a surgir en forma aleatoria a pesar de la prevención, pero mucho porcentaje de los pacientes sí es prevenible y por lo tanto gran parte de esta concientización, que aunque va enfocado al trasplante y a la donación, va también en concientizarse en prevención porque, aunque suene duro, no va a haber para todos, o por lo menos al día de hoy no hay para todos. Claro. Y en el caso, por ejemplo, de Gerardo, pues Gerardo, tú te cuidas mucho cuando vas allá a las fiestas y dices, no, yo agua natural, por favor, ¿verdad que todos sí, definitivamente así? Ya. Yo nada más agua natural y el tequilita a un lado. No, para nada. No, para que puedas tener sano el hígado que te trasplantaron, ¿verdad? Sí, así es. Sí, no, obviamente la alimentación tiene que ser equilibrada lo más sano posible y tus hábitos normales, hacer ejercicio, estar activo y con eso, aparte del medicamento, obviamente. Y ese medicamento pues sería de por vida, ¿verdad? Sí, de por vida. Sí, vemos a muchos trasplantados que hemos tenido la experiencia que los vemos mucho mejor que una persona que es normal y se cuida, y eso pues hay que hacer el llamado a la población, ¿verdad? Algo que comentabas era con respecto a lo importante que es el cuidado, porque claro, el trasplante es caro propiamente para una institución, pero todavía es más caro la enfermedad, tratar la enfermedad. Un paciente con diabetes, con hipertensión, por todas las comorbilidades, por todas las enfermedades que se le llegan a asociar, todas las hospitalizaciones, es un paciente más caro a nivel sector salud que un paciente post-trasplantado o el trasplante por sí solo. Entonces, esto es muy importante porque, como comenta el doctor, la prevención, el cuidado, no te va a permitir llegar a un estadio de una enfermedad grave que después requieras de un trasplante, ¿no? Y como dices, somos los pioneros, ojalá no fuéramos los pioneros porque no se necesita trasplantes, o sea, no hay necesidad, porque toda la población tiene un buen estado de vida, ¿verdad? Claro, estilo de vida. Estilo de vida. Y considerar que la patología del adulto, como bien lo comenta el doctor, que es la diabetes y la hipertensión, que es la primera de las causas que te llega a causar la enfermedad renal, insuficiencia renal, en los niños es distinta. En los niños es muy importante detectar si hay alguna malformación urinaria, si hay infecciones urinarias de repetición, si los riñones no están creciendo adecuadamente. Entonces que observen los padres de familia. No sé si al momento de nacer le hacen el famoso tamizaje, doctora, sí, pero irlo monitoreando. Porque se hace un tamizaje, pero también se debe de realizar examen general de orina, un ultrasonido. Lo importante aquí a la población es considerar que no voy a ir al médico a llevar a mi bebé porque yo lo veo bien. Quizá estas enfermedades son nada más para los adultos. No, todos podemos llegar en algún momento a presentar alguna alteración y es importante continuar con las vigilancias, ¿no? Con los chequeos constantes.
y son diferentes las patologías tanto de las niñas como y de los esos adultos. 500 trasplantes que se hacen a nivel Jalisco, pues ahí lo llevan a cabo, doctor Francisco, el IMSS, el ISSSTE, también los hospitales civiles, el sector salud. Sí, exactamente. Es un conteo de toda la infraestructura en cuanto a hospitales que tenemos aquí en Jalisco. Creo que los que más trasplantes son del sector, en este caso, público, que es el centro médico, seguido del lugar, en este caso el Hospital Civil de Guadalajara, y por consiguiente ya los hospitales privados que tenemos aquí en la de Jalisco. Pues ya me están pidiendo un corte, nos vamos a un corte y al regresar ya con las conclusiones y que también Gerardo, trasplantado de hígado, nos diga cuáles son los tips para tener un buen hígado en mantenimiento y qué es lo que no debemos de hacer también para evitar que el hígado se dañe y también que los riñones se dañen. Estamos sorprendidos de tantos casos de problemas renales que hay en nuestro estado, ¿verdad? Nos vamos a un corte y regresamos a las conclusiones. Ya hemos hablado y aprendido de lo que son los trasplantes aquí en Jalisco, pacientes trasplantados, y ahora le toca cerrar este panel en cuanto a lo que sería el Seguro Social, a la doctora Montserrat. ¿Cuáles son sus conclusiones, doctora? ¿Qué mensaje también da a la población y su experiencia que usted ha tenido en estas cirugías pediátricas? Tenemos grandes fortalezas en México. Una de ellas son las instituciones públicas que definitivamente han otorgado atención médica a la población mexicana, derechohabiente o no derechohabiente del instituto. Otra de las grandes fortalezas que tenemos es precisamente aquellos donantes que la familia, al momento de tener una pérdida importante, decide dar vida más allá de la vida, lo cual suplicamos a la población en general que continúe esta donación, puesto que es precisamente lo que le da la oportunidad a más pacientes a continuar con su vida. Y también me gustaría cerrar con el hecho de decir que no tengan miedo a acercarse a los grupos de trabajo de trasplantes, tengan la seguridad que esa donación que ustedes van a otorgar de ese familiar que acaban de perder es completamente trazable, ¿no? Va a llegar la donación justo a donde tiene que llegar, por las vías legales donde se tiene que hacer. Como bien lo ha comentado el doctor, hay mucha trazabilidad en cuanto a la regionalización y los beneficiados al final de todo son aquellos pacientes que están a punto de morir. Entonces, me gustaría cerrar con esas conclusiones. Tenemos muchas fortalezas en México, muchas son parte de las instituciones privadas y públicas también, y hay muchos equipos de trabajo que estamos constantemente innovando y capacitándonos para dar lo mejor a nuestros pacientes. Pues claro que sí, muy buen mensaje, doctora Montserrat, y más que abarcamos en este panel lo que son pediatría y también lo que son adultos mayores. Y vámonos también con el doctor Francisco. ¿Cómo cierra? El doctor Francisco trae la lista de las personas, la realidad, él trae la realidad de los órganos que se requieren y de las personas que están con la esperanza que esa lista pase rápidamente y que haya pues muchos trasplantes. Sí, exactamente. Definitivamente el problema de salud en cuanto a necesidad de trasplantes es un hecho aquí en Jalisco, pero aún así pues somos primer lugar en cuanto a trasplantes. Eso habla pues de que tenemos personal médico capacitado para realizarlo, y también me gustaría pues incentivar muchísimo a la población a que se anime a decir sí a la donación, porque al final de cuentas no hay mejor forma de trascender que a través de la donación de órganos y tejidos, y que si una persona dona pues es el término de uno y el comienzo de otro. Donar órganos a fin de cuentas es regalar futuro para una persona. Entonces sí me gustaría incentivar eso a la población, que al final de pues, su vida digan sí a la donación para que puedan ayudar a estos pacientes que están pues tanto tiempo en la lista de espera buscando un órgano de tejido para poder seguir llevando su día a día. Muy bien, muchas gracias, doctor Francisco. Y doctor Marco, quizá se tiene el temor. Dice, si yo doy un riñón y si se me enferma el otro, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? O sea, hay muchos temores en la donación. Así es, respecto a la donación en vida, es un tema que ya a lo largo de los últimos 50 años ha sido estudiado el tema. Actualmente podemos ofrecer con mucha seguridad y certeza estudios adecuados a los donantes para
poder decirles viéndolos a la cara que no va a impactarse en forma negativa su vida. Son bien estudiados, prácticamente todos los programas seguimos sistemas de evaluación semejantes, avalados, siguiendo las buenas prácticas se tiene clínicas. que cuidar el donante y el... Antes de que le podamos decir donante, cuando es potencial donante, muchos son rechazados por cuando consideramos el menor riesgo que pueda impactar en su salud renal o general a largo plazo. Para empezar, no son aceptados como donantes. Y aquellos que sí llegan a hacerlo son seguidos a lo largo del tiempo. Algunos tenemos que andarlos regresando a las orejas para el saber donante qué también pasa. tiene que cuidarse. Sí, y lo que se puede decir es que lo que ha demostrado la ciencia, la persona que dona en vida, siendo estudiada adecuadamente, su calidad de vida incluso llega a ser un poco mejor en el sentido de que un estilo de vida más saludable, generalmente adoptan un estilo de vida más saludable si es que no lo tenían después de una donación, no se les incrementa un riesgo, un peligro a futuro y se involucran de una manera generalmente positiva en ello, ¿no? Es un testimonio que pueden dar prácticamente todos los donantes. Se sienten bien el de hecho de regalar vida a su ser querido o afín, pero todo esto mediante un protocolo muy estricto de aceptación como donante y de seguimiento desde el punto de vista médico y social. Claro, pues ya estamos aprendiendo que debemos de cuidarnos, debemos hacernos estudios, también la familia, para ver cuál es el comportamiento, también cuidar nuestros órganos, ¿verdad, Gerardo? Que tú eres donante y que cuidas muchísimo tu hígado. Sí, como dicen los doctores, la prevención antes que nada, mantenernos bien alimentados, activos físicamente, evitar obviamente alimentos procesados, grasas, y algo que también creo que es muy importante es la automedicación. Si no es necesaria, no hacerla porque puede dañar tanto el hígado como otros órganos. Y La automedicación es muy importante, sí, porque como que aquí la cultura de México es que todos somos doctores, ¿no? Y todos nos medicamos, ¿no? Entonces, ahí eso sí tenemos que tomarlo en cuenta. Sí, tenerlo también muy focalizado, ese aspecto de la automedicación. Y pues va a ser la recuperación de una persona como yo que recibió una donación, va a ser cada vez más fácil en lo que te vayas acostumbrando a mantener todos esos hábitos. Y pues obviamente concientizar y visibilizar a la población de que si pueden hacerlo, lo hagan. El impacto que generan al donar no nada más es individual y personal. No se imaginan todo lo que hay detrás del proceso de una donación. Yo ahorita sigo con tratamiento también psicológico, y lo que he vivido a partir de ese momento, la verdad, no me lo esperaba. No me lo esperaba. Me sigo preguntando muchas cosas como ¿por qué a mí? Pero me siento muy tranquilo y feliz. Agradecido. Creo que se me queda corto para expresar todo lo que se siente después de un proceso así. Es un gran testimonio, por eso te invitamos y nuevamente decimos gracias la confianza de venir a platicarnos, porque no es fácil. Yo creo que cuando realizan ese trasplante a determinado paciente, aquí la doctora Montserrat, el doctor Marco, el doctor Francisco no me dejan mentir, que es todo un equipo disciplinario de médicos, de especialistas, de psicólogos, porque aparte traes un órgano de otra persona y dices, ¿por qué? ¿Y por qué a mí? Y esta persona ya no está. Exacto. Entonces, por eso tienen que tener este tipo de apoyo psicológico, ¿verdad, doctora? Sí, algunos pacientes sí es importante, y más cuando tienen una vida muy dramática, porque al final del todo esta enfermedad, cualquiera que sea, cuando son crónicas, afecta a todo el contexto social y familiar. Entonces, me quedan unos minutitos que yo le pregunto rápidamente al doctor Francisco y al doctor Marco, ¿cómo se basan de qué es el que sigue? ¿Cuál sería la característica de ver por esto y por estas razones? ¿Un adulto, un joven, un niño? Pues esto depende mucho también de, cuando son donaciones cadavéricas, de las características de los pacientes que tienen en la lista. Se respeta principalmente el tiempo que han tenido en la lista de espera, pero si el que sigue no está viable para trasplante, pues no podemos hacer... ¿O qué tal que el que esté en quinto lugar, como dice también la doctora, le queda muy poco tiempo de vida y si no es con un trasplante no podría seguir? ¿O se toman en cuenta ustedes todo eso? Sí, también existe algo que se conocen como urgencias nacionales, que eso existe para hígado y para corazón,
cuando un paciente tiene riesgo de morir en las siguientes 72 horas, se enlistan o se pone como urgencia nacional y cualquier donación que salga, que sea compatible con este paciente, va dirigida hacia ese paciente. Bien. Y cuando existe este accidente que puso el ejemplo, por ejemplo, la doctora Montserrat, doctor Marco, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que esos órganos de inmediato sean, y ustedes hacen el puente aéreo para que de inmediato sean trasplantados estos órganos? Generalmente cuando una donación ya se concreta, que la familia decide donar y todo, hay que solventar varias cosas, a veces incluso médico-legales. En el caso de accidentes, que casi todos son casos médico-legales que se involucra la Fiscalía del Estado, aquí en el Estado de Jalisco, generalmente es hasta que ya se da lo que se llama la anuencia o la anuencia y la liberación del caso, que es cuando ya se puede disponer médica y quirúrgicamente del mismo, que es una labor titánica que nunca voy a dejar de reconocer lo suficiente a los coordinadores de donación que acompañan a las familias a la Fiscalía, sus declaraciones y en esos momentos tan complicados. Es hasta ese momento cuando ya puede uno, ahora sí se concretó la donación y revisar las bases de datos, generalmente dando seguimiento a lo que se comentaba hace rato, que se toma en cuenta en una institución, en los pacientes listados, la Ley General de Salud y su reglamento nos habla de los 5 factores que tomamos en cuenta, que son, número 1, compatibilidad. Ahí va hasta la talla, estatura, peso, a lo mejor. O sea, porque no puedes trasplantar de un adulto a un bebé. Exactamente. O sea, tienes que ver todas esas características. Y entra en compatibilidad por antropometría, por grupo sanguíneo, por sensibilidad a anticuerpos. Segundo lugar, se toma en cuenta la gravedad. Para un trasplante renal, a lo mejor alguien que ya no tiene por dónde dializarse, que ya se le taparon los accesos para hemodiálisis, el peritoneo ya no se puede usar, se convierte ya se llama falla de accesos y es una urgencia absoluta porque esa persona va a morir pronto cuando se le tape el último acceso que tiene para dializarse, o que su corazón está fallando ya a consecuencia del riñón y también sea una urgencia. En hígado hay otros factores, no vamos a entrar ahorita en detalles para establecer gravedad. Tercer cosa es el beneficio esperado. Aquí ya entran otras cuestiones en las que el Comité Interno de Trasplantes de cada hospital toma en cuenta para seleccionar al paciente de un determinado grupo de pacientes. El cuarto es oportunidad. Posiblemente yo ya tengo unos órganos extraídos prácticamente porque hubo urgencia de extraerlos en isquemia, es decir, asfixiándose en el frío, y el receptor que en teoría uno quisiera trasplantar no va a llegar antes de la noche, que vive en otro estado o muy lejos. Bueno, recurre uno a opciones de pacientes más cercanos porque además vienen los tipos de pruebas cruzadas. Y en último lugar, y solo si están en igualdad de circunstancias de los demás, es el tiempo en la lista. Aunque en la psique popular uno toma en cuenta el 1, el 2, no es una secuencia real, se toma en cuenta factores de otro tipo. Todas las decisiones por un oportunas. comité. Sí. Bien, Sí. pero también recuerde que si nos tratamos a tiempo, podemos detectar alguna situación que podamos mejorar de nuestros órganos y no llegar ya a una situación ya crónica. Entonces, hay situaciones que se pueden detectar y pueden curarse y tratarse. Se nos acabó el tiempo, muy interesante que estuvo. Gracias que usted desde casa puede ver este programa y que de todos tenemos aprendizaje. Y de seguro de este fue un aprendizaje mayor. Así que muchas gracias, doctora Montserrat. Gracias. Gracias, doctor Francisco. Doctor Marco, muchas Gracias por gracias. la invitación. Y gracias, Gerardo, por darnos este testimonio y a seguir cuidándote. Gracias, doctora. Gracias, Río. Y gracias a usted por el favor de su atención. Excelente domingo.